Buenos días, jovencitos. ¿Cómo están el día de hoy? Mejor, ¿verdad? ¿Están ustedes superando ya esto que los ha tenido por bastante tiempo fastidiados con lo del encierro, ¿verdad? Ahora ya pueden salir un poco, a lo mejor al parque del frente de su casa o a una cuadra y dar una vuelta con papá o mamá. Por supuesto, tomando las precauciones del caso, porque nadie quiere que se contagien, ¿verdad? Ustedes saben que esta es una enfermedad que tiene que pasar en algún momento. Hay científicos que están trabajando mucho para ello y hay que tener esperanza de que esto va a mejorar. El día de hoy nos va a tocar un tema que es un problema social, chicos, aunque ustedes no lo crean. Un problema social que también está ligado al tema económico, ¿no? Ustedes saben que lo social con lo económico van de la mano juntos. Y si en algunos casos de repente en nuestro país, pese a los recursos económicos que tenemos y a la gran biodiversidad con la cual nosotros podemos contar, no podemos llegar al desarrollo económico, entre otras cosas, no solamente por los problemas económicos que hay, sino también por los problemas sociales. Uno de estos problemas sociales es la discriminación. Ya saben que discriminar es apartar, dejar de lado, ¿no es cierto? Tiene que ver también mucho con la exclusión que hay aquí en nuestro país. Vamos a hacerlo por partes para que ustedes puedan después elaborar el resumen correspondiente, ¿ya? Dice, en la anterior clase hablamos de la cultura y la diversidad. Mencionamos que somos multirraciales, es decir, que contamos con la influencia de varias razas. Somos plurilingües, o sea que también contamos con muchas lenguas, no solamente el español o castellano, sino con varias lenguas. Y somos multiculturales porque tenemos la influencia de diferentes culturas. Además que somos biodiversos, como lo hemos visto en la anterior clase, ¿verdad? Como consecuencia de estas características, los peruanos hemos adoptado como un modo natural de vida, o sea, lo tomamos como algo muy natural. El tema de la discriminación. Este tema de la discriminación se manifiesta en diversos aspectos. Vamos a ir viendo cada uno de los aspectos en los que se manifiesta la discriminación y vamos a ver qué grado de responsabilidad podemos tener nosotros en esto. Hemos heredado este tema desde nuestros tatarabuelos. Desde el momento en que llegan los españoles, acá tenemos enraizado este problema de la discriminación y hasta lo llevamos ya probablemente en nuestros genes, en la sangre, ¿correcto? Pero vamos a ver en qué aspecto se manifiesta. El primer aspecto es en el tema de las razas y los grupos étnicos. Ustedes saben que nosotros en el Perú tenemos influencias raciales provenientes de Europa, de África y de Asia. Además de la raza cobriza, estoy hablando de los indígenas propios de nuestro país y de personas provenientes de la Amazonía. Desde tiempos de la conquista, los españoles menospreciaron a los indígenas considerándolos como salvajes y los hicieron sus sirvientes. Lo mismo pasó con los africanos que venían en barcos para poder servir, ¿no? Servir aquí en territorio cuando ya los españoles estaban posesionados de nuestro territorio y los hicieron sus esclavos. Recuerden ustedes que los vendían, ¿no? Y quien compraba un esclavo pues tenía no solamente propiedad de ese esclavo, sino propiedad hasta de la propia vida de este ser humano, ¿no? Más tarde llegan a nuestro territorio los chinos, quienes por falta de mano de obra en el campo llegaron a nuestro territorio para trabajar en la agricultura, ¿no? Recuerden ustedes que en un momento determinado los indígenas se habían disminuido de tal manera que era necesario importar mano de obra, por decir, ¿no? Importar entre comillas. Es así que traen en barcos a los africanos. Pero también migran los chinos hacia nuestro territorio y también de otros lugares de Asia, ¿no? En nuestro país la discriminación estuvo presente en todos los momentos de nuestra historia, estableciéndose como prácticamente nuestra forma de pensar y de sentir, ¿no? La generación actual yo le considero un valor muy importante, que ya no toma mucho en cuenta eso, como sucedía con los abuelos de ustedes, o los bisabuelos, o los tatarabuelos, ¿correcto?
En lo que se refiere el segundo punto, además de las razas y los grupos étnicos, tenemos que considerarlo al idioma, a la lengua que hablamos. El castellano se habla aproximadamente por el 70% de habitantes en el Perú, pero no solamente hablamos del castellano que se habla en la costa o en Lima, hablamos también del castellano que se habla en la región andina. Ellos han tenido que adecuarse a nosotros, hablar otra lengua que es el español o el castellano, ¿no? Pero lo hablan también a su manera, digamos, no podríamos hablar de errores, ¿no? Es que ellos lo han aprendido así, es su forma de hablar que a veces suena hasta distinto de cómo nosotros hablamos el castellano, ¿verdad? Pero además, en Lima se desprecian mucho a las lenguas andinas y amazónicas, considerándolas inferiores. Incluso también se critica al castellano que hablan los andinos. Esta discriminación, como les decía anteriormente, ha disminuido notablemente en la generación actual. Incluso algunas personas que pertenecen a esta generación actual y de repente los padres de ustedes han estado interesados en aprender las lenguas indígenas, ¿no? Por ejemplo, el quechua, el aymara, que son lenguas hermosas que nosotros, si les pusiéramos un poquito de atención, podríamos encontrar que hay una belleza muy propia de ellos. Luego, por ejemplo, también tenemos la discriminación por razones de género. Esta sería una discriminación que tiene que ver con el sexo femenino y masculino, ¿no? Hemos visto algunos casos de discriminación de la participación de las mujeres en algunos trabajos. Qué curioso, ¿verdad? Si se presenta un hombre con una mujer al mismo tiempo para el mismo puesto de trabajo, muchas veces van a preferir, pese a que los dos están suficientemente preparados, van a preferir al varón, ¿no? Por el hecho de no pagar prenatal y postnatal, o sea, antes de un embarazo, antes y después, digamos, del parto, ¿no? En caso de un embarazo. Pese a que la Constitución peruana nos otorga a todos los seres humanos los mismos derechos, ¿ok? En el cuarto caso es sobre las diferencias por razones de discapacidad, ¿no? Que también permiten la discriminación en nuestra sociedad, a pesar que de igual manera la Constitución del Perú nos habla de igualdad de derechos. Es responsabilidad de la actual generación de pensar y analizar el tema de la discriminación. Ustedes tienen que, ¿verdad?, pensar bastante sobre ese tema y también analizarlo, ¿no? ¿Es conveniente para nosotros? ¿No es conveniente para nosotros? Entender que nuestro país también nos necesita unidos, no solamente para enfrentar nuestros problemas sociales, sino también para enfrentar la pandemia del COVID-19. Solo unidos podremos salir adelante, ustedes lo saben, y podremos salir de este problema de salud también y de todos los problemas sociales y económicos que nos aquejan, pero solamente estando unidos, ¿no? Dejando de lado la discriminación. Hemos visto lo nefasto que es la discriminación, lo hemos visto en Estados Unidos, en el caso de este jovencito que fue prácticamente asesinado por un policía. Se han desatado movimientos en protesta de la discriminación en un país donde ya parecía, porque en realidad le digo que no, yo he estado en Estados Unidos, parecía que se había eliminado la discriminación. Sin embargo, vemos que la discriminación sigue presente allí, ¿verdad? Entonces, no es nada bueno que exista en nuestro país donde necesitamos estar unidos para vencer problemas sociales y económicos, que estemos separados. La discriminación es un tema que debe ser erradicado del Perú, terminado en el Perú. En otras palabras, sacado de nuestro país. Ahí está, esa es la palabra, creo yo, para que ustedes lo entiendan en su, digamos, significado completo, ¿verdad? Ahora lo que vamos a hacer es, ustedes me van a elaborar un resumen con cada una de las partes que les he
de las cuales les he hablado yo, en las que se ve la discriminación, ¿ya? Escucha bien, no me cambies palabras, por favor, escucha bien. Creo yo haberte explicado en forma clara esto, y luego haces tu resumen, ¿no? Resumen no significa, por si acaso, cortar las ideas, ¿sabes? ¿No? Resumir no es lo mismo que cortar las ideas, así que por favor hagan su resumen y luego me elaboran ustedes una historieta con el título Discriminación racial en el Perú. Racial, ¿ya? Se van a concentrar ustedes en la discriminación racial. Discriminación racial en el Perú, me hacen una historieta, ¿no? De 4 viñetas solamente, en la cual plantees tú el tema de la discriminación racial y propongas una solución. Tú me vas a proponer una solución. ¿Qué debemos hacer los peruanos para poder terminar con este tema de la discriminación? ¿Correcto? Y no olvides, por favor, que la próxima semana hay control de desarrollo personal. Te lo vuelvo a repetir porque no quiero que después digas, ¿qué? Ah, no supe. En la próxima semana hay control de desarrollo personal. Ya. ¿No sabes lo que es control? Aunque te lo he repetido tantas veces, bueno, te lo voy a repetir. ¿De acuerdo? Viene a ser un término que yo empleo para no decirles pues el término examen, chicos, que a ustedes se les pone los nervios nerviosos cuando ustedes escuchan de examen. No, es un controlcito simple, común. Y para ello tengo que prepararme, ¿no es cierto? O sea, leo todo lo que me ha enseñado la profesora y voy a estar preparado para dar mi opinión incluso, porque yo quiero eso. En los últimos temas que hemos estado tocando necesito la opinión de ustedes, así que también formen su opinión sobre algunos temas. ¿De acuerdo, chicos? Y sigan luchando contra esto que nos está pasando, chicos, ¿ya? Sean felices, compartan con sus padres, tengan momentos en los cuales jueguen con ellos, conversen con ellos, vean un programa juntos, etcétera. No todo tiene que ser individual, ¿de acuerdo? También podemos disfrutar en familia de esta etapa que nos está tocando vivir, que sí es difícil, pero no es imposible de lograr, que podamos salir de ello victoriosos. Recuerden ustedes tomar las medidas de precaución que les aconsejo. No los dejen de lado nunca esas medidas de precaución para evitar pues algún tipo de contagio. ¿De acuerdo? Cuídense mucho, por favor, ya nos estamos escuchando la próxima clase.